Bueno, acá estamos retomando la lectura y vamos a leer. Hoy tengo el capítulo 75, 76 y 77. Bueno, empezamos, mujeres. Capítulo 75, Sic transi gloria mundi. Las Highlander escocesas. Había una larga distancia a pie desde la granja de Balin. Como estábamos en Escocia y a principios de enero, también hacía frío y humedad. Mucha humedad y mucho frío. No había nieve. Yo más bien deseaba que hubiera sido así, pues ello quizás hubiera desahuciado a Hugh Fraser de su descabellada idea. Pero había estado lloviendo durante días, de ese modo deprimente que hace humear las chimeneas y que incluso la ropa que no ha estado afuera se moje, y que mete tanto el frío en los huesos que tiene la impresión de que nunca volverás a entrar en calor. Yo misma había llegado a esa convicción hace algunas horas, pero la única alternativa a seguir avanzando con dificultad bajo la lluvia y el barro era tumbarse en el suelo y morir. Bueno, no había llegado a ese extremo todavía. El crujido de las ruedas cesó de golpe, con ese sonido de chapoteo que indicaba que había vuelto a hundirse en el fango. Jaime dijo en voz baja algo tremendamente inapropiado para un funeral. Ian disimuló una carcajada con una tos que se convirtió en una tos de verdad y que se prolongó, áspera, durante un buen rato, como el ladrido de un perro grande y cansado. Me saqué la botellita de whisky debajo del manto. No creía que algo como con tanto contenido de alcohol fuera a helarse, pero no iba a correr el riesgo. Y se la pasé a Ian. Este tomó un buen trago, resolló como si hubiese atropellado un camión, tosió un poco más y luego me devolvió la botella, respirando con fuerza, y me dio las gracias con un gesto. Tenía la nariz roja y moqueaba. Todas las narices que habían a mi alrededor moqueaban, algunas posiblemente de pena, aunque yo sospechaba que el clima o el catarro era responsable de la mayoría de ellas. Todos los hombres se habían reunido alrededor del ataúd sin hacer comentarios. Tenía práctica y tomando impulso todos a uno lograron sacarlo del surco y llevarlo a una sección más firme en la carretera, cubierta con mayor parte con piedras. ¿Cuánto tiempo crees que ha transcurrido desde que Simon Fraser estuvo en casa la última vez? Le susurré a Jaime viendo que ocupaba su puesto junto a mí hacia el final de la procesión funeraria. Él se encogió de hombro y se limpió la nariz con un pañuelo empapado. Años. En realidad, no tenía ningún motivo para venir, ¿verdad? Supuse que no. A continuación, a consecuencia del velorio celebrado la noche anterior, delante de la granja, un lugar algo un poquito más pequeño de Lallybroch, pero de construcción muy similar. Ahora había bastante más que antes sobre la carrera y los logros militares de Simon Fraser. Pero el elogio no incluía un calendario. No obstante, si hubiera luchado en todos los lugares que mencionaron, prácticamente no había tenido tiempo ni de cambiarse de calcetines entre una campaña y otra, y menos aún de volver a su casa en Escocia. Además, la tierra no era suya. Al fin y al cabo, él era el segundo de 9 hijos. Deduje que su mujer, la menuda Vanish, que avanzaba dando traspiés a la cabeza de la procesión del brazo de su cuñado Hugh, no tenía casa propia y vivía con la familia de Hugh, pues no tenía ningún hijo vivo, o por lo menos que viviera cerca para cuidar de ella. Me pregunté si estaría contenta de que lo hubiéramos traído de vuelta a casa. ¿No había sido mejor saber simplemente que hubiera muerto en el extranjero, cumpliendo con su deber y haciéndolo bien, que recibir los penosos restos de su esposo, por muy profesionalmente empaquetado que estuviera? Pero, si no feliz, parecía por lo menos levemente complacida de ser el centro de tanto jaleo. Su rostro arrugado se había sonrojado y había dado la impresión de relajarse un poco durante las celebraciones nocturnas. Y ahora caminaba sin dar muestra de flaqueza, pasando sobre los surcos practicados por el ataúd de su marido.
Era culpa de Hugh, el hermano de Simón, mucho mayor que él y propietario de Balayn. Era un viejecillo larguirucho, apenas más alto que su cuñada viuda y lleno de ideas románticas. Él había tenido la idea de que, en lugar de plantar a Simón de una manera decente en el cementerio familiar, el guerrero más bizarro de la familia había de ser enterrado en un lugar más acorde con ese honor y con la reverencia que se le debía. Vanish, pronunciado Van-ish, significaba viejecita. Un viejecillo sería algo así como Ish. Me pregunté mirando a la espalda de Hugh. Pensé que no le preguntaría hasta volver a la casa, suponiendo que lograríamos llegar antes de que cayera la noche. Al cabo de un buen rato, Corrimoine apareció ante de nuestra vista. Según Jamie, el nombre significaba un hueco en el páramo, y eso es justo lo que era. Dentro del hueco, en forma de copa excavado entre la hierba y el brezo, sería una cúpula baja. Al acercarnos vi que estaba hecha con miles y miles de pequeñas piedras de río, la mayoría del tamaño de un puño, algunas del tamaño de la cabeza de una persona, y alrededor de aquel caín, el caín es lo que vendría a ser todas pilas de piedra, que eran como un monumento donde se sepultaban a las personas o donde se hacían algunas prácticas o algo de astronomía. Eso es lo que explicaba la autora, lo leí, ahora se lo explicaba a ustedes. Alrededor de aquel caín, gris, oscuro, resbaladizo, a causa de la lluvia, se levantaba un círculo de monolitos. Agarré automáticamente el brazo de Jane, el que me miró sorprendido. Se apercibió de lo que estaba mirando y frunció el ceño. «¿Oyes algo, Sassenach?», murmuró. «Solo el viento». Este había acompañado todo el tiempo la procesión funeraria, con unos aullidos prácticamente sofocando la voz del anciano que entonaba el coronage, que era la canción fúnebre en gaélico, delante del ataúd. Pero a medida que nos aproximábamos al hueco abierto, cobró velocidad y elevó su timbre en varios tonos, haciendo ondear mantos y abrigos y faldas como alas de cuervo. Mantuve una mirada cautelosa sobre las piedras, pero no observé nada particular mientras nos deteníamos delante del caín. Se trataba de una tumba de corredor, del tipo general que llamaban caín de clava. No tenía ni idea lo que eso significaba, pero el tío Lam tenía fotografías de sitios así. El corredor debía alinearse con algún objeto astronómico o en alguna fecha insignificativa. Miré el cielo encapotado y lluvioso y decidí que, en cualquier caso, ese probablemente no era el día. No sabemos quién estuvo enterrado allí, nos había explicado June el día anterior, pero está claro que se trataba de algún cacique o algo así. Debió de ser un esfuerzo terrible construir un caín como este. Sí, sin lugar a dudas, había contestado Jamie, y luego había añadido con delicadeza: «El gran cacique ya no está enterrado ahí». «Oh, no», nos aseguró. «La tierra se lo llevó hace tiempo. Allí no queda nada más que una pequeña mancha donde estuvieron sus huesos. Y tampoco tienes por qué preocuparte por si pesa alguna maldición sobre el lugar, ¿eh?» «Bueno, menos mal», murmuré, pero él no me prestó atención. «Un fisgón abrió en la tumba hace 100 años o más, de modo que si hubiera alguna maldición sobre ella, sin duda cayó sobre él, y ya ha desaparecido». Eso era un alivio, y de hecho la proximidad de Karin no parecía asustar ni incomodar a ninguno de los que se hallaban ahora reunidos a su alrededor, aunque tal vez sencillamente habían vivido durante tanto tiempo sus proximidades que se habían convertido en un simple elemento del paisaje. Se discutieron brevemente los detalles prácticos mientras los hombres miraban el caín y sacudían dubitativamente la cabeza, haciendo gestos ora hacia el corredor abierto que conducía a la cámara funeraria, ora hacia la cima del caín, donde o bien habían retirado las piedras o éstas simplemente se habían hundido y habían despejado el terreno más abajo. Las mujeres se apiñaban esperando. Habíamos llegado muertos de fatiga el día anterior, y aunque me las había presentado a todas, me costaba relacionar el nombre de cada una con la cara correspondiente.
A decir verdad, sus caras eran todas parecidas, delgadas, curtidas y pálidas, y traslucían un agotamiento crónico, un cansancio mucho más profundo que el que justificaba haber velado el día anterior al difunto. Me acordé de repente del funeral de la señora Buck, impresionado y preparado a toda prisa, celebrando, sin embargo, con dignidad y dolor, y dolor sincero por parte de los asistentes. Pensé que aquellas personas apenas habían conocido a Simon Fraser. Cuánto mejor no habría sido haber tenido cuenta su último deseo y haberlo dejado allá en el campo de batalla, con sus camaradas caídos. Pero bueno, quien fuera que dijo que los funerales se celebran en beneficio de los vivos, tenían toda la razón. La sensación de fracaso y de inutilidad que habían sucedido a la derrota de Saratoga había resuelto a sus oficiales a hacer algo, a tener un auténtico gesto para con un hombre al que habían amado, a un guerrero al que respetaban. Tal vez habían querido mandarlo a casa a causa de sus propios deseos de estar en casa. La misma sensación de fracaso, además de un tremendo arrebato de romanticismo, había hecho sin duda que el general Burgoyne insistiera en ello. Pensé que probablemente había tenido la impresión de que su propio honor lo requería, y después Hugh Fraser, reducido a una existencia precaria tras Culloden y enfrentando el inesperado regreso de su hermano menor, incapaz de organizar un gran funeral, pero a su vez profundamente romántico. Y al final de toda aquella extraña procesión que llevaba a Simon Fraser a un hogar que ya no era el suyo y a una esposa que era una extraña para él. Y su tierra ya no lo conocerá. El verso acudió a mi mente en el preciso momento en que los hombres se decidían a comenzar a desarmar el ataúd de las ruedas. Me había ido acercando junto con las demás mujeres y me di cuenta de que ahora me encontraba a menos de 70 centímetros de las piedras verticales que rodeaban el Caín. Eran más pequeñas que los monolitos de Craig Nardum, pues medirían entre 70 y 90 centímetros de altura. Movida por un impulso repentino, estiré el brazo y las toqué. No esperaba que sucediera nada. Por suerte, no sucedió nada. Pero si me hubiera volatilizado en medio del entierro, le hubieran animado considerablemente el acto, ¿no? Ni zumbidos, ni gritos, ni sensación alguna. No era más que una piedra. Al fin y al cabo, pensé, no había ningún motivo para suponer que todos los monolitas fueran portales en el tiempo. Presumiblemente los antiguos constructores habían utilizado piedras para marcar algún lugar de importancia. Un Caín como este había de haber sido, sin duda, importante. Me pregunté qué tipo de hombre, o de mujer tal vez, había yacido allí, sin dejar más que un eco de sus huesos tantísimos más frágiles que las duras rocas que lo habrían cobijado. Dejaron el ataúd en el suelo y con gruñidos y resoplidos los empujaron por el corredor hasta la cámara funeraria, situada en el centro de la tumba. Había una gran losa de piedra llana apoyada contra el Caín, con unas extrañas incisiones en forma de copa presumiblemente practicadas por las construcciones originales. 4 de los hombres más fuertes lo agarraron y lo colocaron despacio sobre la parte superior del Caín, sellando así la abertura que había por encima de la cámara. La losa cayó con un golpe sofocando que hizo salir rodando unas cuantas piedrecillas por los costados del Caín. Acto seguido, los hombres bajaron y todos permanecieron de pie alrededor de la tumba, incómodos, preguntándonos qué hacer a continuación. No había ningún sacerdote. La misa de cuerpo presente por Simón se había celebrado con antelación en una pequeña iglesia de piedra, desnuda, antes de partir en procesión hacia una sepultura totalmente pagana. Evidentemente las investigaciones de Hume no habían descubierto nada acerca de los ritos relacionados con tales cosas. Justo cuando parecía que nos veríamos simplemente obligados a dar media vuelta y recorrer con cansancio el camino de regreso a la granja, Ian soltó una tos explosiva y dio un paso al frente. La procesión funeraria era deslucida en extremo, sin ninguna de las brillantes
tartanas que adornaban la ceremonia de los Highlander en el pasado. Incluso Jamie tenía un aspecto muy poco vistoso, envuelto en su manto con el cabello cubierto con un sombrero flexible del color negro. Me distraje. Del color negro. La única excepción a la serie sería Jan. Esa mañana, cuando bajaba la escalera, había traído numerosas miradas y aún no había dejado de mirarlo. Con motivo, se había afeitado la mayor parte de la cabeza, se había engrasado la franja de cabello restante formando una rígida cresta en mitad de su cuerpo cabelludo, en la que se había colocado un adorno colgante de pluma de pavo y unas monedas de 6 peñiques agujereada. Llevado un manto, por debajo se había puesto su gastada vestimenta de ante con el brazalete de cuentas de conchas azul y blanca que le había hecho su mujer, Emily. Al verlo aparecer, Jamie lo había mirado despacio de arriba abajo y había sentido, al tiempo que una de las comisuras de su boca se curvaba hacia arriba. «No tiene ninguna importancia, ¿sabes?», le había dicho a Jan en voz baja cuando nos dirigíamos hacia la puerta. «Aún te conoces como quieres. «¿Tú crees?», había contestado Jan, pero luego había salido corriendo encorvado bajo el chaparrón sin esperar respuesta. Sin lugar a duda, Jamie tenía razón. Las galas indias eran un ensayo de indumentaria en preparación de su llegada a Lallybroch, pues teníamos pensado dirigirnos directamente hacia allí una vez que hubiéramos deshecho decentemente del cuerpo de Simón y nos hubiéramos tomado el whisky de despedida. Aunque ahora resultaba útil, Jan se quitó lentamente el manto y se lo tendió a Jamie. Luego avanzó hacia la entrada del corredor, se volvió para encarar a los asistentes al funeral, que observaban su aparición con ojos como platos. Extendió las manos con las palmas hacia arriba, cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás de manera que la lluvia se deslizara por su rostro, y comenzó a cantar algo en mohawk. No cantaba bien, y su voz sonaba tan áspera a causa del frío que muchas de las palabras se quebraban o desaparecían. Pero distinguí el nombre de Simón al principio, la canción de la muerte del general. No duró mucho, pero cuando bajó las manos la congregación dejó escapar un profundo suspiro colectivo. Jan se alejó sin mirar atrás y sin pronunciar palabras a los allí reunidos lo siguieron. Había terminado. Capítulo 76. Azotados por el viento. El tiempo seguía siendo espantoso. Ahora la lluvia se sumaba a rachas de nieve, por lo que Hugh insistió en que nos quedáramos al menos unos cuantos días más, hasta que el cielo se hubiera despejado. «Eso podría muy bien no suceder hasta San Miguel», dijo Jamie. «No, primo, nos vamos». Y nos fuimos, envuelto en toda la ropa que poseíamos. Tardamos más de 2 días en llegar a Lallybroch, por lo que nos vimos obligados a buscar cobijo durante la noche en una pequeña granja abandonada, dejando a los caballos en la vaquería de al lado. No había muebles ni turba para la chimenea, y la mitad del tejado había desaparecido, pero los muros de piedras paraban el viento. «Echo de menos a mi perro», rezongó Jan arrebujándose bajo el manto y echándose una manta por encima de la cabeza con la carne de gallina. «¿Se sentará sobre tu cabeza?», inquirió Jamie, abrazándome con más fuerza, mientras el viento rugía alrededor de nuestro refugio y amenazaba con arrancar el resto del gastado tejado de paja que cubría la casa. «Deberías haber pensado que estábamos en enero antes de afeitarte la cabeza». «Tú tienes suerte», le contestó Jan, atisbando ceñudo desde abajo de la manta. «Tienes a la tía Clay para mantenerte caliente». «Bueno, tal vez tengas una esposa un día de estos. ¿Dormirá Rolo con vosotros cuando las tenga?», inquirió Jamie. «Ah», replicó Jan y volvió a cubrirse la cara con la manta temblando. También yo temblaba a pesar del calor de Jamie, de nuestros 2 mantos, 3 enaguas de lana, 2 pares de media. Había estado en muchos sitios fríos en mi vida, pero el frío escocés es particularmente penetrante. Sin embargo, a pesar de anhelar el calor de un fuego y la calidez de Lallybroch que recordaba, estaba casi tan nerviosa por nuestra inminente vuelta a casa como Jan.
Ian se había ido poniendo cada vvez más inquieto a medida que nos internábamos en la Highlander. Ahora se agitaba y murmuraba para sí, revolviéndose entre las mantas y los oscuros confines de la cabaña. Al llegar a Edimburgo me había estado preguntando si no deberíamos anunciar nuestra llegada a Lallybroch, pero cuando le sugerí, Jamie se echó a reír. ¿Crees que tenemos la menor posibilidad de acercarnos a 15 kilómetros de allí sin que nadie se entere? No temas, Asenath, me aseguró. En cuanto pongamos un pie en las Highlanders, todo, desde el lago Lomond hasta Inverness, sabrán que Jamie Fraser vuelve a casa con su bruja inglesa y para colmo trayendo consigo a un piel rojas. Menuda compañía tenía. ¿Bruja inglesa? Repetí sin saber si tomármelo a broma u ofensa. ¿Me llamaban bruja inglesa cuando estamos en Lallybroch? A menudo en tu propia cara, Sassenach, repuso con sequedad. Pero entonces no sabías suficiente gaélico para darte cuenta. No lo decían como un insulto a Nien, añadió en tono suave, ni lo harán ahora. Es solo que las Highlander llamaron las cosas tal como las vemos. Repliqué algo sorprendida. Aunque no se equivocaran, ¿verdad?, preguntó sonriendo. ¿Estás insinuando que parezco una bruja? Bueno, digamos que ahora no mucho, respondió entornando un ojo apreciativo. A primera hora de la mañana, tal vez. Sí, esa es una perspectiva más terrible. No tenía espejo, pues no se me había ocurrido comprar uno en Edimburgo, pero aún tenía un peine y ahora, mientras acomodaba la cabeza bajo la barbilla de Jamie, decidí hacer un alto poco antes de llegar a Lallybroch y emplearlo en conciencia, con lluvia o sin ella. No es que el hecho de que llegara hecho una reina de Inglaterra o como un diente de león, a punto de echar las semillas, fuera a tener la menor importancia, pensé. Pero lo importante de todo esto era que Ian volvía a casa. Por otra parte, no estaba segura de cómo iban a recibirme a mí. Entre Jenny Murray y yo había algunos asuntos por resolver, por decirlo con delicadeza. Habíamos sido buenas amigas en el pasado y esperaba que volviéramos a hacerlo. Pero ella había sido la principal artífice de la boda de Jane con Logar Mackenzie. Con la mejor de las intenciones, sin duda, se había preocupado por él, que estaba solo y desarraigado al regresar de su cautiverio en Inglaterra. Además, para ser justo, me había dado por muerta. Bah, ¿qué debía de haber pensado cuando volví a aparecer de repente?, me pregunté. Que había abandonado a Jane antes de Culloden y luego lo había pensado mejor. No había habido tiempo para explicaciones ni reconciliación, y se había producido aquella situación tan incómoda cuando Logarie, instalada por Jenny, se había presentado en Lallybroch acompañada de sus hijas, y no había pillado a Jamie y a mí completamente por sorpresa. Una burbuja de risa brotó en mi pecho al pensar en aquel encuentro, aunque en su momento no me había parecido nada gracioso. Bueno, tal vez tendríamos tiempo de hablar, ahora una vez que Jenny y Ian se hubieran recobrado de la conmoción del regreso de su hijo menor. Por los ligeros movimientos que noté detrás de mí, me percaté de que, aunque los caballos respiraban profunda y tranquilamente, en mi vaquería Ian se había entregado por fin a sus ruidosos ronquidos provocados por las flemas. Yo no era la única que estaba despierta, pensando en lo que nos esperaba. «Tú tampoco duermes, ¿verdad?», le susurré a Jamie. «No», contestó en voz baja y volviendo a cambiar de postura, apretándome más contra su pecho. Pensaba en la última vez que volví a casa. Tenía mucho miedo y muy poca esperanza. Me imagino que ahora el muchacho tal vez lo vea así. «¿Y tú? ¿Cómo lo ves ahora?», pregunté cruzando las manos por encima del brazo que me rodeaba, palpando los huesos sólidos y gráciles de su antebrazo, tocándole suavemente la mano derecha mutilada. Dejó escapar un profundo suspiro. «No lo sé», respondió, «pero todo irá bien. Esta vez estás conmigo». El viento amainó en algún momento durante la noche.
El día amaneció milagrosamente limpio y brillante. Frío aún como el culo de un oso polar, pero sin lluvia. Lo consideré un buen augurio. Nadie abrió la boca mientras franqueábamos el último puerto de montaña que conducía a Lallybroch y divisábamos la casa abajo. Sentí que algo se me aflojaba en el pecho y solo entonces me di cuenta del tiempo que llevaba conteniendo el aire. Está igual, ¿verdad? Dije y mi aliento brotó blanco en medio del frío. El palomar tiene un tejado nuevo, observó Jan, y el redil de mamá es mayor. Hacía cuanto podía para parecer despreocupado, pero era imposible ignorar el ansias porque le temblaba la voz. ¡Qué emoción! Acicateó su caballo con las rodillas y se nos adelantó un poco, mientras la brisa hacía ondear las plumas de pavo de su cabello. Un poco más de mediodía y el lugar estaba en silencio, las tareas matutinas ya estaban hechas, el ordeño nocturno y la preparación de la cena aún no había empezado. No había nadie afuera, aparte de un par de vacas Highlander grandes y peludas que comían heno haciendo mucho ruido en una pradera cercana. Pero las chimeneas humeaban y la gran casa revocada del blanco tenía el aspecto hospitalario y tranquilo de siempre. ¿Volvería Brie Roche allí alguna vez? Me pregunté de repente. Brianna lo había mencionado cuando la idea de marcharse se había convertido en un hecho y habían empezado a hacer planes. Está deshabitada, había dicho con los ojos fijos en la camisa del estilo del siglo XX que estaba cosiendo. En venta, o al menos lo estaba cuando Roger estuvo allí. Hace unos años, levantó la vista con una sonrisa irónica. No del todo imposible hablar del tiempo de la manera convencional. Me gustaría que los niños volvieran allí. Quizás, pero tenemos que ver cómo salen las cosas. Entonces había mirado a Mandy dormida con su cuna, con la piel alrededor de los labios ligeramente azul. Saldrá bien, contesté con firmeza. Todo saldrá a la perfección. Señor, recé para mí adentro en silencio, que estén a salvo. Jan había saltado del caballo y nos esperaba impaciente. Mientras desmontábamos, se dirigió hacia la puerta, pero ya había advertido nuestra llegada, de modo que ésta se abrió de golpe de par en par antes de que pudieran tocarla. Jenny se detuvo en seco en el umbral. Pestañeó una vez e inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás, mientras sus ojos recorrían el largo cuerpo cubierto de antes, con sus músculos como cuerdas y sus pequeñas cicatrices, hasta la cabeza emplumada y con cresta, con su rostro tatuado, tan cuidadosamente inexpresivo a excepción de los ojos, cuya esperanza y temor no podían ocultar, mohawk o no. La boca de Jenny se torció, 1, 2 veces. Luego su rostro se quebró y comenzó a emitir pequeños gritos histéricos que se convirtieron en algo que era risa, sin lugar a dudas. Tragó saliva, soltó otro chillido y estalló en tales carcajadas que regresó tambaleándose al interior de la casa. Tuvo que sentarse en el banco del vestíbulo, donde se dobló por la mitad, abrazándose el vientre con los brazos, y siguió riéndose hasta que el sonido cesó. Y sin resuello respiró con débil y silbantes jadeos. «Jan», dijo por fin sacudiéndose la cabeza. «Oh, no, Dios mío. Jan, mi niño». Jan parecía completamente desconcertado. Miró a Jamie, que se encogió de hombros mientras también a él se le crispaba la boca, y luego volvió a mirar a su madre. Ella tomó una bocanada de aire hinchando el pecho, se acercó a él, lo rodeó con los brazos y se hundió en el costado su rostro surcado de lágrimas. Él le rodeó despacio, con cuidado, sus brazos y la estrechó contra su cuerpo como algo frágil de inmenso valor. «Jan», repitió y sin ceder de repente sus pequeños y tensos hombros. «Oh, Jan, gracias a Dios ha llegado a tiempo». Estaba más menuda de lo que yo recordaba y más delgada, con el cabello algo más gris, aún de un color oscuro intenso, pero los ojos de gata azul profundo eran exactamente los mismos, al igual que el aire natural de autoridad que compartía su hermano. «Dejad los caballos», dijo con brusquedad.
secándose los ojos con la punta del delantal. Haré que uno de los mozos se ocupe de ellos. Debéis de estar helados y muertos de hambre. Dejad las cosas, venid al salón. Me examinó con una breve mirada de curiosidad y algo más que no supe interpretar. Pero no me miró directamente a los ojos, ni dijo más que «ven», al tiempo que nos conducía al salón. La casa tenía un olor familiar pero extraño, impregnado de humo de turba y de olor a comida. Alguien acababa de hornear pan y el olor a levadura llegaba flotando desde el vestíbulo, desde la cocina. En el vestíbulo hacía casi un frío como afuera. Todas las habitaciones tenían la puerta bien cerrada para conservar el calor de las chimeneas, de modo que una agradecida tibieza brotó del salón cuando ella abrió la puerta, volviéndose para hacer entrar a Jan primero. «Jan», dijo en un tono que yo nunca la había oído utilizar con anterioridad. «Jan, han venido. Tu hijo ha vuelto a casa». El viejo Jan estaba sentado en un gran sillón cerca de la chimenea, con una manta gruesa sobre las rodillas. Se levantó al instante, algo inestable sobre la pata de palo que llevaba en sustitución de una pierna perdida en combate, y avanzó unos pasos hacia nosotros. «Jan», dijo Jamie con la voz blanda por la emoción. «Dios mío, Jan». «Ah, sí», repuso él con una voz rara a su vez. «No te preocupes, aún soy yo». Tisis lo llamaban, o por lo menos los médicos lo llamaban tisis. Significaba debilitamiento en griego. Los profanos lo llamaban consumición. Y la razón era evidente: consumía a sus víctimas, se las comía vivas. Era una enfermedad consuntiva y en efecto devastaba. Se comía la carne y echaba la vida a perder, derrochadora y caníbal. Las había visto muchas veces en Inglaterra en los años 30 y 40, y allí mucho más en el pasado, pero nunca había visto arrancarle la carne de los huesos a un ser querido, por lo que ahora se me encogió el corazón y se me cayó el alma a los pies. Jan había sido siempre flaco, con una tralla incluso en tiempos de abundancia, nervudo y fuerte, con los huesos siempre próximos a la superficie de la piel, idéntico a las de su hijo. Pero ahora... «Puede que tosa, pero no me romperé», le aseguró a Jamie, avanzando unos pasos, y lo rodeó el cuello con los brazos. Jamie lo abrazó con mucha suavidad. Su abrazo se fue volviendo más firme a medida que se daba cuenta de que Jan no se quebraba, y cerró los ojos para impedir que brotasen las lágrimas que estaban refrenando. Sus brazos se tensaron, intentando involuntariamente evitar que Jan cayera en el abismo que tan claramente se abría a sus pies. «Yo puedo contar todos mis huesos». Las citas de la Biblia acudió espontáneamente a mi mente. Podía contárselo literalmente. La tela de su camisa reposaba sobre sus costillas tan marcadas que podía ver las articulaciones, donde cada una de ellas se unía en los protuberantes nudos de su columna vertebral. «¿Cuánto tiempo hace?», peté volviéndome hacia Jenny, que estaba observando a los hombres y a su vez con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «¿Cuánto tiempo hace que la tiene?». Ella parpadeó una vez y tragó saliva. «Años», contestó bastante serena. Volvió con la tos de la cárcel de Tolbosch en Edimburgo y nunca se curó, pero todo empeorado a lo largo de años pasados. Asentí. Se trataba pues de un caso crónico, eso lo explicaba, la forma aguda llamada consumición galopante, y se lo había llevado en cuestión de meses. «¿Cuánto le queda?», inquirió una voz tan baja que casi no la oí. «No lo sé», respondí en voz igualmente baja, «pero no mucho». Hizo un gesto afirmativo. Hacía mucho que lo sabía. «Qué suerte que haber llegado a tiempo, entonces», declaró pragmática. Los ojos del joven Jan estaban fijos en su padre desde el mismísimo momento que había entrado en la habitación. La sorpresa se reflejaba claramente en su rostro, pero mantuvo el control de sí mismo. «Papá», dijo, y habló con voz tan ronca que la palabra brotó como un graznido estrangulado. Se aclaró brutalmente la garganta y mientras avanzaba hacia él repitió: «Papá».
El viejo Jan miró a su hijo y se le iluminó la cara con una alegría tan profunda que eclipsó las marcas de la enfermedad y el sufrimiento. «Oh, Jan», dijo extendiendo los brazos, «muchachito mío, aquellos eran los Highlander y aquellos eran Jan y Jenny», lo que significaba que ciertas cuestiones que podían haberse evitado por confusión o delicadeza se abordaron por el contrario de inmediato. «Tal vez muera mañana o tal vez viva un año más», manifestó Jan con franqueza frente a una rebanada de pan con mermelada y una taza de té, mágicamente llegados de la cocina para que los cansados viajeros aguantaran hasta que la cena estuviera lista. «Yo apuesto a que serán 3 meses, 5-2, si a alguien le apetece apostar, aunque no sé cómo voy a hacer para recoger mis ganancias». ¡Qué humor! Sonrió el viejo Jan, trasluciéndose de repente su rostro cadavérico. Entre los adultos sonó un murmullo que no era risa. El salón estaba atiborrado de gente, pues el anuncio que había hecho venir el pan y la mermelada también había hecho que todos los habitantes de Lallybroch salieran hormigueando de sus habitaciones y escondrijos, bajando las escaleras con estrépitos llenos de ansias por saludar y reclamar a su hijo pródigo. Las demostraciones de afecto de su familia casi le habían derribado al joven Jan al suelo y lo habían pisoteado. Lo que, después de la conmoción de ver a su padre, lo había aturdido hasta tal punto que se había quedado sin habla, aunque seguía sonriendo de todo impotente ante un sinfín de preguntas y exclamaciones. Al fin, Jenny lo había rescatado del torbellino cogiéndolo de la mano y empujándolo con firmeza al interior del salón con el viejo Jan, y volviendo a salir de inmediato para disolver el alboroto, con una mirada severa y unas palabras firmes antes de hacerlos desfilar a todos de manera ordenada. El joven Jamie, el hijo mayor de Jan y Jenny, tocayo de Jamie, vivía ahora en Lallybroch con su mujer y sus hijos, al igual que su hermana Maggie con sus 2 hijos, pues el marido de esta era soldado. El joven Jamie estaba fuera en la finca, pero las mujeres vinieron a sentarse conmigo. Los niños se apiñaban alrededor del joven Jan, mirándolo y haciéndole tantas preguntas que hablaban todos al mismo tiempo, empujándose y rechazándose unos a otros, discutiendo quién había preguntado qué y quién debía contestar primero. Los chiquillos no habían prestado atención al comentario del viejo Jan. Ya sabían que el abuelo se estaba muriendo, por los que ellos no tenían ningún interés en comparación con su fascinante nuevo tío. Una niñita con el pelo recogido en las gruesas trenzas se sentó en el regazo del joven Jan y recorrió con los dedos las líneas de su tatuaje, metiéndole de una vez en cuando los dedos en la boca, sin querer, mientras él sonreía y respondía vacilante a sus curiosos sobrinos y sobrinas. «Podrías habérnoslo escrito», le dijo Jamie a Jenny, con un deje de reproche en la voz. «Lo hice», contestó ella a su vez con retintín, «hace un año, cuando comenzó a deshacérsele la carne y se dio cuenta de que era algo más que una tos. Te pedí que mandaras entonces al joven Jan si podías». «Ah», repuso Jamie confundido, «debimos de marcharnos al cerro antes de que llegara la carta, pero ¿no te escribí en abril pasado para decirte que vendríamos? Mandé la carta desde New Bern. Si lo hiciste, no la recibí. No es de extrañar, con el bloqueo de los que nos mandan de América no recibimos más que la mitad de lo que solíamos. Pero si os marchaste en marzo pasado, el viaje ha sido muy largo, ¿no?» «Un poco más de lo que esperábamos, sí», contestó Jamie con sequedad. «Sucedieron cosas por el camino, ya lo veo». Sin la menor vacilación, le cogió la mano derecha y le examinó la cicatriz de los dedos juntos con interés. Me miró arqueando una ceja y asentí. «Eso lo hirieron en Saratoga», señalé, poniéndome extrañamente a la defensiva. «Tuve que hacerlo». «Es un buen trabajo», replicó doblándole cuidadosamente los dedos. «¿Te duele mucho, Jamie?» «Me duele con el frío, pero aparte de eso no me molesta». «¿Whisky?», exclamó entonces sentándose con
sentándose más derecha. «Estáis helados hasta los huesos y no se me ha ocurrido. Robbie, corre a buscar la botella especial en la estantería, encima de los calderos». Un muchacho larguilucho que había estado revoloteando en torno a la multitud que rodeaba al joven Ian miró a su abuela con desgana, pero al observar la carga profundidad de su mirada, salió disparado a la habitación a cumplir con su orden. El salón estaba más caldeado, con un fuego de turba ardiendo y la chimenea con tanta gente hablando, riendo y exudando calor corporal. A la temperatura era casi tropical. Sin embargo, cada vez que miraba a Ian sentí un frío profundo en el corazón. Ahora estaba recostado en la silla, aún sonriente, pero su agotamiento era evidente en la caída de sus hombros huesudos, en la flacidez de sus párpados, en el claro esfuerzo que le costaba mantener la sonrisa. Aparté la mirada y descubrí a Jenny observándome. Desvió la vista al instante, pero yo había visto en sus ojos que estaba sacando conjeturas y que tenía dudas. Sí, tendríamos que hablar. Esa primera noche durmieron calentitos, tan cansados que casi no se tenían en pie, muy juntos y abrazados por Lallybroch, pero Jamie oyó el viento cuando estaba a punto de despertarse. Había vuelto a reciar durante la noche, emitiendo un frío gemido en torno a los aleros de la casa. Se sentó a oscuras en la cama, con las manos en las rodillas, escuchando. Se avecinaba una tormenta. Oía la nieve en el viento. Claire yacía a su lado medio acurrucada mientras dormía, con el oscuro cabello desparramado como una mancha sobre la almohada blanca. Le escuchó respirar, dando gracias a Dios por aquel sonido, sintiéndose culpable al oír fluir suave y sin trabas. Había estado oyendo toser a Ian y se había quedado dormido con el ruido de su dificultosa respiración en la cabeza, sino en los oídos. De puro agotamiento había logrado apartar de su mente el tema de la enfermedad de Ian, pero cuando despertó estaba allí, pesada como una piedra en su pecho. Claire se agitó en sueños, medio volviéndose sobre la espalda, y el deseo de ella lo inundó como si fuera agua. Vaciló sufriendo por Ian, sintiéndose culpable por lo que Ian había perdido, y él aún tenía reacio a despertarla. «Me siento tal vez como te sientes tú», le susurró a su voz, demasiado baja para que ella se despertara. «¿Cuándo pasaste a través de las piedras, como si el mundo aún estuviera allí, pero yo no fuera el mundo que tuviste?» Habría jurado que ella seguía durmiendo, pero una mano salió de entre las sábanas, tanteando, y él la cogió. Claire dejó de escapar un suspiro largo y soñoliento. Le hizo acostarse a su lado, lo tomó en sus brazos y lo meció sobre sus cálidos pechos suaves. «Tú eres mi mundo», susurró ella, y entonces su respiración cambió y se llevó consigo a un lugar seguro. Capítulo 77. Memorable. Ay, chicas, qué tristeza, qué capítulo. Había estado desayunando en la cocina, los dos y Ian a solas, pues su padre se había despertado tosiendo antes del amanecer y había vuelto a caer después de un sueño tan profundo que su madre había querido despertarlo, y él había estado cazando en las colinas con su hermano y su sobrino toda la noche. Al volver se habían detenido en la casa de Kitty y el joven Jamie había declarado que se quedaría allí a dormir un poco. Pero Ian estaba inquieto y quería volver a casa, aunque no sabía decir por qué. Tal vez por eso, pensó observando a su padre echarle sal a sus gachas, del mismo modo en que lo había visto hacerlo durante 15 años antes de marcharse a Escocia. No había pensado en ello ni una sola vez durante todo el tiempo que había estado fuera, pero ahora que volvía a verlo era como si no hubiese ido nunca, como si hubiese pasado toda la mañana de su vida allí, sentado en aquella mesa, mirando a su padre comer gachas. Lo poseía un deseo repentino de memorizar ese momento, de saber y sentir cada último detalle del mismo, desde la manera suave en que usó y que se apoyaba los codos hasta el granito manchado en la encimera de la cocina, y la forma en la que la luz filtraba a través de las cortinas hechas jirones de la ventana,
iluminando el músculo abultado de la mandíbula de su padre mientras masticaba un trozo de salchicha. El viejo Jan levantó la vista de repente como si sintiera los ojos de su hijo posados en él. ¿Salimos al páramo?, preguntó. Tengo ganas de ver si los venados están pariendo ya. La fortaleza de su padre los sorprendió. Caminaron varios kilómetros hablando de todo y de nada. Sabía que podían volver a estar a gusto el uno con el otro y decirse las cosas que querían decir, pero le daba pánico decirlas. Se detuvieron por fin bastante arriba en una extensión alta del páramo, desde donde podía ver la silueta de las grandes montañas redondeadas y unos cuantos lagos pequeños que centellaban como un pez bajo un sol pálido que se hallaba alto en el cielo. Encontraron un manantial de santo, una pequeña charca con una vieja cruz de piedra. Bebieron de su agua, dijeron la oración de respeto al santo y se sentaron a descansar un poco más allá. Fue un sitio así donde morí la primera vez, dijo su padre en tono despreocupado, pasándose una mano mojada por la cara sudorosa. Parecía sano y sonrojado, pero muy delgado. El joven Jan lo incomodaba saber que estaba muriendo y verlo así, en cambio. Ah, sí, inquirió. ¿Y eso fue cuándo? Ah, en Francia, cuando perdí la pierna. El viejo Jan miró su pata de palo con indiferencia. Estaba de pie para disparar el mosquete y en un abrir y cerrar de ojos me encontré de espalda en el suelo. Ni siquiera me enteré de que me habían dado. Uno pensaría que se daría cuenta si lo alcanzaban con una bala de hierro de casi 3 kilos, ¿verdad? Su padre le sonrió y él le devolvió la sonrisa a regañadientes. Sí, pero sin duda pensaste que había sucedido algo. Oh, sí. Al cabo de unos instantes se me ocurrió que debía haberme herido, pero no sentía ningún dolor. Bueno, eso está bien, repuso el joven Jan alentador. Entonces supe que me estaba muriendo, ¿sabes? Los ojos de su padre estaban fijos en él, pero miraban más allá y aquel lejano campo de batalla. Aunque no es que me importara gran cosa, y además no estaba solo. Su mirada se centró entonces en su hijo y esbozó una leve sonrisa. Alargando el brazo, tomó la mano de Jan en la suya, consumida hasta los huesos, con las articulaciones hinchadas y nudosas, pero aún con tanta capacidad como la de su hijo. Jan, dijo y calló con los ojos arrugados. ¿Sabe lo extraño que resulta decir el nombre de alguien cuando también es del tuyo? Jan repitió en voz más suave. No te preocupes, no tuve miedo entonces y no lo tengo ahora. Yo sí, pensó Jan, pero no podía decirlo. Háblame del perro, le pidió entonces su padre sonriendo. Así que le habló a su padre de Rolo, de la batalla naval, cuando pensó que Rolo se había ahogado o había muerto, de cómo habían sido aquellos días en Ticonderoga y habían estado en las terribles batallas de Saratoga, y le habló sin pensar en ello, pues pensarlo había helado las palabras de la garganta de Emily, de Isabel y del más rápido de los lagartos. Yo nunca le he hablado a nadie de ese chiquillo, declaró con repentina timidez. Del chiquillo, quiero decir. Su padre respiró profundamente con aspecto feliz. Luego se puso a toser, sacó un pañuelo y siguió tosiendo un poco más, pero la tos acabó placándose. Jan intentó no mirar el pañuelo por si estaba manchado de sangre. Deberías, dijo el viejo Jan con voz ronca. Se aclaró la garganta y escupió en el pañuelo con un gruñido sofocado. Deberías contárselo a tu madre, dijo de nuevo con voz clara. Se alegraría de saber que tienes un hijo, independientemente de las circunstancias. Sí, bueno, tal vez se lo cuente. Era pronto aún para los bichos, pero los pájaros del campo estaban fuera, piconteando, levantando rápidamente el vuelo por encima de sus cabezas y chillando asustados. Escuchó durante un rato los sonidos del hogar y luego dijo: «Papá, tengo que contarte algo malo». Y sentado junto a la charca del santo, en la paz de un día de principios de primavera, Jan le contó lo que le había pasado a Murdina Bú. Su padre lo escuchó con atención,
serio con la cabeza baja. Jan pudo ver las abundantes mechas grises en sus cabellos y las halló a la vez conmovedoras, paradójicamente reconfortantes. Por lo menos ha vivido una buena vida, pensó. Aunque también la señora Buck. Me sentiría peor si hubiera sido una jovencita. Pensó que sí, pero ya se sentía bastante mal tal como eran las cosas. No obstante, notaba una cierta sensación de alivio por haberlo contado. El viejo Jan se echó hacia atrás sobre sus nalgas, agarrándose las rodillas con las manos pensando. No fue culpa tuya, por supuesto, dijo mirando a su hijo de soslayo. ¿Estás convencido de ello? No, admitió Jan, pero lo intento. Su padre sonrió al oírlo, pero luego volvió a ponerse serio. Lo conseguirás. Si has vivido con ello hasta ahora, al final todo irá bien. Pero está la cuestión del viejo Archbuck. Debe ser tan viejo como las colinas. Si es el mismo que yo conocí, era un arrendatario de Malcolm Grant. Es ese. No dejó de decirme ese viejo que se moriría, pero ¿y si se muere y no me entero de que ha muerto? Hizo un gesto de frustración. No quiero matarlo, pero ¿cómo no hacerlo si va merodeando por ahí dispuesto a hacerle daño a mí? Bueno, si he de casarme algún día. Se atascaba y su padre lo interrumpió agarrándolo del brazo. ¿Quién es? Inquirió con el rostro resplandeciente de interés. Háblame de ella. Así que le habló de Reich, de hecho se quedó asombrado de tener tanto que contar, teniendo en cuenta que solo la había tratado unas cuantas semanas y la había besado una única vez. Su padre suspiró, siempre suspiraba, era la única manera de poder tener aliento suficiente, pero ese era un suspiro de felicidad. Jan, dijo con cariño, me alegro mucho por ti. No puedo decirte lo feliz que me siento. Esto es por lo que tu madre y yo hemos rezado todos estos años, que encontraras una buena mujer a la que amar, con la quien tener familia. Bueno, es muy pronto para hablar de familia, señaló el joven Jan, teniendo en cuenta que es cuáquera y que probablemente no se casará conmigo y considerando que yo estoy en Escocia y ella en América, en el ejército continental, y que en este preciso momento es probable que la estén disparando o que estés contrayendo una enfermedad. Lo decía en serio y en cierto modo se ofendió cuando su padre se echó a reír. Pero entonces el viejo Jan se inclinó hacia adelante y le dio con absoluta seriedad. No tienes que esperar a que me muera. Tienes que ir a buscar a tu jovencita. No puedo. Sí, sí puedes. El joven Jamie tiene Lallybroch, las chicas están bien casadas, y Michelle sonrió al pensar en él. Creo que a Michelle le irá muy bien. Un hombre necesita una esposa. Una buena esposa es el mejor regalo que Dios puede hacerle a un hombre. Me iré mucho más tranquilo. Si sé que estarás bien y estaré bien arreglando todo sentido. Bueno, sí, bueno, murmuró el joven Jan. Tal vez sí, pero no miré todavía. Bueno, muchachas, hasta acá llegó mi lectura, los 3 capítulos, y ¡guau! Que no lloré tanto, un poquito nomás. Bueno, chicas, me alegro de haberles leído nuevamente, ahora va a pasar un buen tiempo hasta que las vuelva a leer. Un beso grande para todas y nos vemos mañana a seguir con estos capítulos, este final que está tremendo. Chau, Sasenlak.